El sistema nervioso. Previamente debemos de saber, el sistema nervioso, uno de los más complejos e importantes de nuestro organismo, es un conjunto de órganos y una red de tejidos nerviosos cuya unidad básica son las neuronas. Las neuronas se disponen dentro de un armazón con células no nerviosas, las que en conjunto se llaman neuroglia. Cuando Santiago Ramón y Cajal, que nació en 1852 y murió en 1934, anuncia su teoría de la neurona, en la cual establece que el sistema nervioso está compuesto de células nerviosas, las neuronas, y publica su obra Textura del sistema nervioso en el hombre y los vertebrados. Se inicia el estudio científico de las bases neurofisiológicas del comportamiento. Primero vamos a ver la estructura de una neurona. El sistema nervioso central es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. Una vez definiendo esto, se dice que el sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. Pero primero hablaremos de la unidad básica, la neurona. La neurona está compuesta de un cuerpo celular, una prolongación generalmente más larga que las otras, en las que se denomina axón, y varias prolongaciones por lo general más cortas y armonizadas llamadas dendritas. Asimismo, cada neurona está comunicada con otra a través de espacios de los cuales han sido llamados sinapsis. Toda neurona recibe estímulos en las dendritas, los cuales producen T receptores, o de otras neuronas mediante la sinapsis. El sistema nervioso es todavía más complejo. Numerosos estímulos de muchas neuronas pueden ser recibidas por una neurona determinada y son integrados en un solo efecto. Toda neurona tiene el nivel de excitación predeterminado antes de disparar la transmisión a la siguiente neurona, después de lo cual solo requiere un cortísimo periodo de recuperación para volver a disparar. La transmisión a través del espacio sináptico se realiza mediante sustancias químicas que se cruzan la sinapsis y excitan la siguiente neurona. A estas sustancias químicas se les llama neurotransmisores y son impredecibles para el buen funcionamiento del sistema nervioso. El modo esencial de transmisión en todo el sistema nervioso es eléctrico. Los diminutos estímulos eléctricos incitan a las neuronas a producir los neurotransmisores para atravesar la sinapsis. ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso? Su función principal es la comunicación neuronal. Recibe estímulos diversos y los traduce en impulsos nerviosos, los cuales se conducen a centros nerviosos con el fin de percibir sensaciones, iniciar reacciones motoras. La función sensitiva le permite reaccionar ante estímulos provenientes tanto desde el interior del organismo como desde el medio exterior. Luego, la información sensitiva se analiza, se almacena algunos aspectos de esta y toma decisiones con respecto a la conducta a seguir. Esta es la función integradora. Por último, puede responder a los estímulos iniciando contracciones musculares o secreciones glandulares. Esta es la función motora. Para entender su funcionalidad, el sistema nervioso que abreviaremos SN, como todo, puede subdividirse en dos sistemas: el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso? El sistema nervioso se divide, como ya habíamos dicho, en dos: en el central y en el periférico. En el central podemos encontrar al encéfalo y a la médula espinal, y en el periférico encontramos a nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios relacionados. Clasificación del sistema nervioso. Volviendo a mencionar, ahora en un enfoque más interno encontraremos que en el periférico se subdivide en la división somática y la división autónoma. En la somática se lleva el control de la musculatura esquelética y la transmisión de información por medio de los sentidos. Y en el lado de la división autónoma encontramos la subdivisión en simpático y parasimpático. El simpático actúa de forma independiente del cerebro. Del otro lado, en el sistema nervioso central, encontramos que es el centro de control de todas las actividades y funciones del cuerpo. Por eso, encontramos ahí a todos los órganos del cuerpo. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conducen los impulsos nerviosos relacionados con el sistema cerebroespinal, con los nervios periféricos del cuerpo. Órganos del sistema nervioso. Encontramos que es el cerebro, la médula espinal y el cerebelo, pero definamos poco a poco cada uno. El cerebro o encéfalo es la parte del sistema nervioso central de los vertebrados que está dentro del cráneo.
En estricto rigor, el cráneo alberga el encéfalo, por lo que comúnmente se hace sinónimo cerebro y encéfalo. Es el mayor centro de control. Interpreta los estímulos sensoriales y coordina las respuestas motoras, como así también es el encargado de las funciones emocional e intelectual. La médula espinal es la región del sistema nervioso central alojada en el conducto raquídeo. Es la encargada de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicado el encéfalo con el cuerpo. El cerebelo regula los movimientos finos y coordinados, escribir, enhebrar una aguja, etc. La postura corporal recibe información de los propios receptores de los músculos y las articulaciones. Y el equilibrio recibe la información del sistema vestibular del oído interno. Contiene sustancia gris formada por cuerpos de neuronas. Estímulo-respuesta. Los cambios que ocurren dentro o fuera del cuerpo y son detectados por este se denominan estímulos. La reacción ante un estímulo se denomina respuesta. El sistema nervioso funciona sobre la base estímulo-respuesta. El correcto funcionamiento depende de la capacidad de responder adecuadamente a los estímulos. La importancia del sistema nervioso. Ya habíamos dicho que es extremadamente importante, ya que realiza la función integradora de todos los sistemas, es consciente de su ambiente, puede comprender, puede asignar un significado a lo que contempla, aprende, manipula y abstrae. Regresando a las neuronas y volviéndolo a ver de una forma general, encontramos que son células funcionales del tejido nervioso y la unidad del sistema nervioso. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por las zonas definidas del sistema nervioso. Las funciones complejas del sistema nervioso son consecuencias de la interacción entre redes de neuronas, y en nuestro cerebro hay aproximadamente de 100.000 millones a 1 billón. La neurona es la unidad elemental del procesamiento y transmisión de la información en el sistema nervioso y puede tener 3 funciones. Las neuronas pueden tener 3 funciones y de acuerdo a su nombre. Empecemos por las conectoras. Su función es la de pasar información de una célula nerviosa a otra, frecuentemente de varias neuronas o grupo de neuronas. Debido a esta función, dichas neuronas tienen un cuerpo con un núcleo y un gran número de dendritas. En el sistema nervioso hay 3 tipos de neuronas: las conectoras, las sensoriales y las motoras. La función principal de las neuronas conectoras es la de pasar información de una célula nerviosa a otra, frecuentemente de varias neuronas a otro grupo de neuronas. Debido a esta función, dichas neuronas tienen un cuerpo con un núcleo y un gran número de dendritas. Las neuronas sensoriales obtienen información de los órganos de los sentidos del cuerpo y la lleva al sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Por su parte, las neuronas motoras llevan mensajes del cerebro o de la médula espinal a los músculos del cuerpo. Los neurotransmisores. Un neurotransmisor NT, que es su abreviatura, es una sustancia química liberada selectivamente en una determinación nerviosa por la acción de un PA, que interacciona con un receptor específico en una estructura adyacente y que, si se recibe en cantidad suficiente, produce una determinada respuesta fisiológica. El sistema nervioso y las emociones. Las emociones resultan de la actividad del sistema nervioso, al igual que los movimientos voluntarios. Las emociones proporcionan el color, entre comillas, al comportamiento y son necesarias para la supervivencia del individuo. Por ejemplo, la rabia o la agresividad permite al sujeto enfrentarse con un enemigo, o si el sistema nervioso juzga que el enemigo es demasiado peligroso, sustituye la rabia por miedo para que se pueda escapar de él. El contexto de las emociones. La emoción tiene 2 componentes. Una es la sensación subjetiva que sentimos en nuestro interior y otra interior. El otro componente es la manifestación externa de la emoción. A veces es posible separar los 2 componentes. Por ejemplo, un actor puede simular 2 manifestaciones de una emoción sin realmente sentirla. Eso indica que estos 2 aspectos de la emoción pueden residir en regiones separadas del sistema nervioso. El sistema nervioso y su relación con las emociones. Primeramente, el sistema nervioso puede determinar cuál es la emoción adecuada en cada caso. Esto lo realiza, al menos en parte, una estructura llamada amígdala cerebral. La corteza cerebral envía una copia de la información sensorial que recibe a la amígdala, y esto decide si el estímulo es amenazador y si se debe responder a él con agresividad o miedo. Parece que en la amígdala se originan las emociones del miedo y la furia, pero no las emociones agradables, como la alegría o la felicidad.
En donde se originan estas no se conoce. Una vez que la amígdala ha recibido que el estímulo requiere una respuesta de miedo o rabia, envía señales a otros lugares del cerebro para poner en marcha los distintos componentes de estas emociones. Por un lado, envía señales a la corteza cerebral para desencadenar la emoción subjetiva interna y por otro lado desencadena la expresión externa de la misma. Por otro lado, envía señales a la corteza cerebral para desencadenar la emoción subjetiva interna y por otro lado desencadena la expresión externa de la misma. En el interior del cerebro lo que sucedió es que la corteza visual ha enviado la imagen de la sombra a la amígdala. Esto ha decidido que representa una posible amenaza y a su vez ha enviado la orden al hipotálamo para que ponga en marcha todo el sistema de emergencia ante un peligro.